Primera vez a este evento. Les cuento, Sologic es una empresa de más de 30 años desarrollando software de gestión para puntos de venta y tiene este espacio, la academia, que la idea es siempre traer temas que les puede interesar a los negocios y a los comercios para poder dejarles algunas ideas y que puedan mejorar su gestión. Ese es el objetivo principal de la academia. Y bueno, hoy nos acompaña, bueno, viejos amigos. La verdad que nosotros con Payway, que han cambiado de nombre en su momento de la Prisma, o sea, han ido cambiando de nombre, pero no ha cambiado nunca nuestra relación. Tenemos muchos años de relación a nivel productos y hoy me acompaña en este evento Lucas, gracias, un amigo de la casa, un poco para charlar del título, ¿no? De la academia, que lo simplificamos un poco a presente, tendencias y cosas nuevas de pagos electrónicos. ¿Cómo andas, Lucas? Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola a todos, placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Como bien dijiste, nada, nos conocemos hace mucho tiempo, las compañías, los equipos, etcétera, así que nada, está bueno tener la charla y aportar desde donde podamos los dos a traer un poco de claridad o no a lo que está pasando, que es bien complejo y bien dinámico, ¿no? Bárbaro, sí, esa es la idea. La idea es que se queden con tres, cuatro ideas, tips de lo que estaba sucediendo hoy. Y si querés, te arrancamos ya con una pregunta que me cuentes vos desde el lado de Payway. ¿Cómo describirías el momento actual de los pagos electrónicos en la Argentina? Mira, justo el otro día estaba pensando un poco en esto y me reía solo, viste, pensándolo porque en paneles anteriores de otras cosas, años atrás, siempre decimos, no, este año es un año de transformación y que está cambiando de forma acelerada y demás. Eh, y la realidad es que cuando me pongo a pensar, yo creo que hoy estamos en un punto bastante de inflexión y de cambio en hábitos de pago comparados con otros hábitos más históricos. Y ya incluso cuando vos tenés conversaciones eh, a nivel ecosistema, con bancos, con adquirentes, con sistemas de punto de venta, con todos los que participamos, ¿no? En la cadena de valor detrás del comercio, por decirlo de alguna manera, tenemos un poco esa misma sensación de ya no se habla tanto de si el efectivo, el medio de pago digital, se habla más del hábito de pago, cómo gana principalidad las billeteras y el e-commerce, y etcétera. Eh, entonces yo creo que estamos en un punto de inflexión porque lo que era el efectivo hoy lo podés traspolar a lo que es el pago con alias en comercio de cercanía, y eso para el Claro. sistema de medios de pago es un desafío completamente transformacional y de entender, por un lado, cómo generamos los rieles correctos para que sea una buena experiencia, porque es una realidad que está sucediendo y que no, tampoco tiene mucho sentido ir en contra de esa realidad porque es lo que es y por algo se usa. Por parte del comercio y de los sistemas de gestión, conciliadores, etcétera, entender cómo metemos eso en nuestro back office conciliatorio, porque ya es un medio de pago más y tiene sus particularidades y dificultades. Eh, y después, bueno, tenés obviamente la profundidad y la velocidad que está tomando todo lo que es pago con QR y billeteras, desde su momento del lanzamiento de la interoperabilidad de transferencias y después de crédito y débito, creo que se exacerbó el uso de las billeteras. Cuando hablas a nivel regional, Argentina siempre es un poco, ¿viste?, disruptivo y líder en ese sentido, en términos de medio de pago, digitales sobre todo. Eh, y hoy cuando yo veo los ratios de QR, comparado con Mundo Presente, que tal vez a hoy es lo más parecido. Mundo Presente, después lo vamos a ir charlando a lo largo de la charla, pero tanto crédito como débito el último año están con ratios negativos interanuales. Cuando yo miro QR y sobre todo pago con transferencias, tiene ratios positivos y arriba del 30, 40, 50% de crecimiento interanual. Sin ir más lejos, mirás el reporte de pago minorista del Banco Central y te habla de más de 100 millones de transacciones
mensuales de pago con transferencias, cuando eso hace 2, 3 años, si querés, era un medio de pago incipiente. Y bueno, eso creo que eso, más lo del área que te comentaba, le cambia bastante la dinámica al comercio, al pagador, al propio participante del sistema de medio de pago. Bien, Lucas, y hablando también de este punto de inflexión que vos contás respecto al comerciante, a mí me da la sensación que hoy ya no es solamente con qué cobro, sino que en todas esas suites de formas de cobrar por medios digitales también empieza a aparecer la rentabilidad, ¿no? O sea, algo que antes era, bueno, nada, cuanto más medios de pagos tengo, mejor, pero hoy ya a mí me da la sensación que el negocio, desde la mirada del negocio comerciante, también pone una mirada ahí, ¿no? Sí, sí, creo que también nosotros, digo, en nuestro rol consumidor, exigimos cada vez más medios de pago y más opciones, y eso ya es una realidad y no es algo que está, viste, como tratando de ver qué hacemos con eso a nivel comercio, sino que el comercio ya lo tiene como bastante madurado, el tema de qué medio de pago uso o qué medio de pago pongo a disposición, sino que ya es una realidad de tengo o trato de tener todos los medios de pago disponibles, y creo que ahora un poco el desafío pasa por, bueno, cómo entiendo ese mix de medios de pago, en dónde me conviene, en qué tipo de producto, empezar a mirar los márgenes de mis productos, porque digo, seguramente dentro de mi catálogo de productos no es lo mismo el margen que tengo para el producto A que para el producto B. Claro. Entonces, capaz que el A me conviene más venderlo con débito y pago con transferencias, y el B me conviene más con crédito, cuotas. Entonces, creo que ese ejercicio de estar viendo no solamente margen bruto de mi producto, sino el margen neto, si se quiere, de los costos que vienen detrás, no solo transaccionales del adquirente, sino también estructurales en términos de tengo que pagar un alquiler, tengo que tener empleados, tengo que tener un sistema de gestión de punto de venta, tengo que conciliar. Entonces, si tomo decisiones malas en el front o en el punto de venta, y no sé, me voy al extremo, opero completamente desintegrado y estoy anotando en un papelito o en un Excel mis ventas, seguramente después cuando lo tengo que conciliar, en vez de necesitar una persona, tenerlo automatizado, necesito 2, 3 personas, Sí. y eso en definitiva son costos indirectos que te afectan los márgenes, ¿no? Y la rentabilidad de tu negocio. Sí, y estamos hablando de la situación actual. Y hoy, si vos tenés que resumir qué medios de pagos aparecen en el mostrador, te hago dos preguntas en uno. Eso, ¿qué medios de pagos aparecen en los mostradores hoy de los comercios? Y si varía por rubro o por tamaño de negocio. ¿Hay una segmentación? ¿Ustedes tienen ese tipo de Sí, información? sí, nosotros trabajamos con una segmentación interna nuestra que está determinada por la facturación del comercio, y lo dividimos, si se quiere, en segmento corporativo, que son las grandes cadenas, que tienen una realidad desde la operación, desde la facturación y desde las necesidades en el método de pago, por ahí un poco distintas, y tienen también otras capacidades, si se quiere, a nivel back office y estructurales de la operación. Después tenemos el segmento de comercios medianos y el segmento long tail, que son comercios de cercanía, que tal vez es la realidad de la mayoría de los comercios, porque es el típico Pareto, ¿no? El 30% que Sí, genera más volumen y el 70% que genera el 30% del volumen, pero que son un montón de comercios, y si se quiere, ahí está también la diversidad y la complejidad de atender todos los segmentos. Entonces, tenemos bastante información y hacemos mucho research con nuestros clientes y con clientes de la competencia para entender qué productos tenemos que construir, qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, y entender también un poco realidades de drivers de selección, qué usa el comercio, por qué lo usa. Cuando vos ves casuísticas, si se quieren, las puntas del segmento más grande y el segmento long tail, son bien distintas las realidades. Un comercio de cercanía tiene una realidad muy apalancada, que es el pago con alias, y lo vemos claro. todo cuando vamos a comprar un kiosco o a la verdulería o a lo que sea. El pago con alias se transformó en algo habitual, y si querés, la diferencia con lo que es el pago con QR, que también es bastante cercanía. ¿Por qué le empezó a ganar terreno? Y el QR en su momento lo demandaba el pagador.
en términos claro, generales. Le pedía al al comercio que tenga consumidor. QR, exactamente. Y hoy el pago con alias te lo impone el comercio. ¿Por qué? Y porque está mirando su rentabilidad, porque es un instrumento que hoy no tiene costo. Obviamente que después tenés retenciones impositivas, tenés una conciliación que hacer dentro de tu cuenta bancaria o de tu cuenta virtual. Pero bueno, es una realidad y no podés ir en contra de eso. Entonces, digamos, estamos, por un lado, viendo cómo le generamos valor a ese tipo de pago para que el comercio le sea más sencillo y es una opción más de pago. Eh, por otro lado, creo que valoran la inmediatez que tiene el pago con transferencias, a diferencia de otros países que han hecho transferencias, no sé, en Estados Unidos, para el argentino hacer una transferencia en Estados Unidos es un incordio, porque te Claro. piden autorizaciones, tardan no sé cuántas horas, y acá estamos acostumbrados a que ahora Sergio te tengo que mandar una transferencia y en un segundo me decís, che, ya me llegó. Entonces, eso tiene un riel que al comercio long tail obviamente lo tienta. Yo creo que para el pagador es más incómodo, porque tenés que abrir una aplicación, porque tenés que hacer una biometría, tenés que elegir el alias, tenés que poner el monto, etcétera. Pero bueno, es una realidad y creo que eso complementado con QR son las dos grandes realidades del segmento de long tail y por donde están pasando un poco los desafíos. Y creo que el otro desafío es cómo meto todo eso en la licuadora, porque después atrás de la operación hay muchos temas de capital de trabajo, flujos de caja, Claro. distintas necesidades que el comercio tiene, y todo esto de pago con transferencia, con alias sobre todo, en un motor de scoring no aparece. Entonces estás como, si querés, nublando tu venta para que después te scoreen mejor. Entonces yo creo que en toda esa telaraña hay grandes desafíos y es nuestra nueva realidad. Cuando te vas a segmento más grande, la realidad tiene mucho más que ver con las cuotas y si querés un poquito más adelante Claro, te vamos a iba a hablar de decir las eso. cuotas. Podríamos a grandes rasgos decir que en lo que es small es transferencia y QR, y ahí hay un conflicto con el consumidor, porque el consumidor quiere QR y el negocio quiere transferencia, y cuando subís a medium o a las grandes cadenas, ahí juega el QR también con cuotas y también la tarjeta, ¿no? O sea, pero igualmente a mí me da la sensación que también la tarjeta está perdiendo terreno, ¿no? Sí, yo creo que la tarjeta está perdiendo terreno. Cuando nosotros miramos nuestros números en términos de la captura, digamos, lo que sucede en el punto de venta, de con qué se paga, eh, si bien débito viene con una pendiente no solo en Payway, sino a nivel mercado, en el informe de pago minoristas, negativa de 2 dígitos, alrededor de un 12% interanual sostenido hace 18 meses, tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién del pago con transferencias y del pago con alias, que está canibalizando ese mundo, que es el más parecido. Eh, pero por otro lado, el crédito y las cuotas se mantienen estables, depende del mes, del año, tuviste algún crecimiento interanual, pero digamos, están flat con una economía un consumo privado que también está flat en los últimos 12, 9 meses, por lo cual no hay grandes riesgos, sino que se está transformando la forma en la que pagas. Tal vez antes usabas el plástico y ahora usás Apple Pay, Google Pay o alguna billetera para pagar con QR, pero la tarjeta de crédito como riel de financiación y como riel de crédito tiene todavía mucha injerencia y yo creo que la va a seguir teniendo porque compite menos con ese otro pago porque se usan para cosas distintas probablemente. Sí, ya metiéndonos ahí en la rentabilidad de todos estos medios, ¿no? Yo lo que veo ahí es un conflicto en el comercio chico, ¿no? Que dice, bueno, a mí me conviene más la transferencia, pero no el QR, pero el consumidor quiere el QR porque quiere una experiencia más práctica. Qué dilema, ¿no? Porque, digamos, o qué tan lejos estamos de acercar toda la parte, digamos, rentable, cuando es darle mejor experiencia de compra al cliente combinado con esa rentabilidad que busca el comercio, ¿no? Y también las cuotas, ¿no? Yo sé que hay una parte de la macro, pero digo, a nivel medios de pagos, ¿cómo lo están viendo internamente? Mirá, lo que estamos viendo y que es bastante generalizado un poco en esta línea de lo que vos decías, en términos de las transferencias en el comercio de cercanía, y el contexto de cuotas atado a la macro, pero que está también muy atado si querés, la volatilidad de tasas que hubo sobre todo a fines del año pasado y que está costando, si bien hubo una baja sustancial, digamos, ves la Batla y ves Tamar y están en niveles bastante
estable ya hace algunos meses y de a poco el préstamo, el crédito, etcétera, está empezando a tener como una tendencia a la baja de tasas. Estás arrastrando un problema que es del año pasado, que tiene que ver con la mora de las carteras de bancos, que es lo que también en cierto punto te está como atentando contra que por más que bajen las tasas, el consumo siga medio planchado. ¿Por qué? Porque hasta que no se regularice la mora, por más que vos bajes las tasas y que los precios o los costos financieros que se trasladan sobre los precios bajen y debería incentivar un poco más el consumo, si vos no resolvés ese problema de fondo, que es que N cantidad de personas tengan disponible en su tarjeta y que no estén en situación de mora, apretados hasta acá arriba con los intereses de no pagar el mínimo, etcétera, digamos, se termina tentando contra el consumo. Entonces, se está trabajando a nivel sistema financiero en cómo refinanciar toda esa deuda para que lo otro se pueda reactivar. Entonces, yo creo que el segundo semestre va a tener una pinta un poquito mejor en términos de cuotas y en términos de crédito. Y después, respecto al tema rentabilidad con transferencias, yo creo que hay yo si fuera comercio prestaría atención a, digamos, cuánto laburo, ¿no?, me está generando ese pago, sobre todo con alias, a la hora de tener que conciliar mi negocio, cuánto laburo de back office me está generando, Claro. cuántas horas, o cuánta ineficiencia en no sé si cobré todo, no sé cuánto cobré, no sé cuánto me retuvieron de impuestos cuando se esa plata en la cuenta. Entonces, ahí creo que hay una gestión que el desafío para nosotros es ver cómo se lo solucionamos y se lo ponemos menos friccionante y a la mano. Y para el comercio ver si, más allá de la inmediatez y el no costo de un arancel, si se quiere, en ese tipo de transferencias, justifica después todo eso otro que nos genera de incordio detrás. Y para el sistema de medios de pago, para todos, creo, en la cadena, clientes, bancos, billeteras, sistemas de punto de venta, ¿cómo se llama? El desafío está en ver cómo le nivelamos la cancha al pagador o al usuario, al consumidor, en, no sé, en el extremo, que a través de las billeteras o del NFC de un celular, yo pueda hacer ese pago con un débito directo desde mi cuenta. Claro. Sí, Entonces, no soy, son yo cosas a que se están veces, charlando. eso que vos decís del costo después de controlar, parece un costo realmente oculto, porque vos ves que cuando vos pagás con QR con tarjeta física, bueno, ya sabés que nada, está aprobado, está aprobado. O sea, y en algún momento de entrar, pero muchas veces a mí me pasa como consumidor en cercanía o en tiendas también que te dicen, bueno, transferencia y te sacan una foto a tu celular, o sea, o estás esperando que esté en verde. La Sí. realidad, eso también impacta, ¿no?, en la rentabilidad. Por más que no sea un número matemático, después el tiempo que tenés que estar viendo y consolidar, ahí también hay un punto de rentabilidad. Y ni hablar de las grandes cadenas, después la otra rentabilidad de las grandes cadenas de, bueno, las promociones, no promociones, si me conviene pagar con esta empresa o con la otra empresa, con qué medio usa. Digamos, como que en los dos mundos hay distintas cosas que pegan en la rentabilidad. La realidad es así. Completamente, completamente. Bien, escúchame, y a nivel un poco de tendencias, ¿no? Te llevo un poco más, después seguramente al final tendremos algunas preguntas de la gente que está escuchando. Eh, Hay algunas que ya dejaron de ser futuro y ya son realidad, ¿no? Digamos, el QR me parece que es uno de esos, ¿no? Pero ¿hay alguna otra tendencia que vos veas que ya están impactando hoy en los negocios en el día a día? Sí, a ver, tendencias, yo creo que lo venimos medio charlando desde el inicio, el pago con alias es una tendencia y es un desafío, pero la otra tendencia que ya está establecida ya hace, creo que te diría más que meses, un par de años largos, tiene que ver con la cantidad de soluciones o en el caso del mundo presente, de POS que se ven arriba del escritorio. Es terrible eso, ¿eh? Es tremendo, Todos los es colores tremendo. están. Es tremendo, nos genera, digo, a mí mirándome como Payway, como solución, me genera y como dueño de los productos, me genera un poco el desafío de entender, bueno, cómo me gano la principalidad, ¿no?, de ese comercio y cómo elevo la vara, no solo en algo puntual o sustancial, que puede ser la promo de un día, las cuotas de un día, sino en
che, que me elija como principal porque le doy un servicio llave en mano donde tiene el sistema de punto de venta resuelto porque lo tiene integrado con el POS y porque lo tiene integrado después con una conciliación correcta, automatizado punta a punta, entonces le arreglé el quilombo de back office que pueda tener. Y por otro lado, ¿no? Obviamente arriba de eso le tengo que poner las promos, las cuotas, etcétera, porque es lo que también ayuda a vender. Pero me parece que hay ciertos temas ahí a mirar también en la rentabilidad y en afinar un poco también el lápiz por parte del comercio en seguramente uso una solución el día martes porque hay una promo con el banco tal en el postal y después capaz que me quedé usando esa terminal y no me fijé si el precio normal de un día normal y no de un día de promo, cómo le pega a mis márgenes respecto a los otros 2 o 3 que tengo arriba del escritorio. Entonces creo que por parte del comercio, más allá del incordio de tener tantas cosas y que las necesita, porque es lo que le empuja a la venta también en cierto punto, y lo entendemos, le genera después un dolor de cabeza a la hora de entrar a 3 plataformas distintas a ver sus ventas, que le entren 3 acreditaciones distintas, entender si los márgenes que tiene, si se quiere, promedio en la semana, son mejores con uno o con el otro, y Claro. cómo juega ese día de promo. Entonces yo creo que esa tendencia está muy marcada y nosotros tenemos el desafío, como te decía, de ver cómo ganamos principalidad resolviéndole un poco ese inconveniente al comercio y el comercio tiene el desafío de entender, digamos, cómo le pegan sus márgenes, usar una solución o la otra un día, 2, 3, 4 o toda la semana, y cómo le pegan su flujo de caja, porque no todos acreditamos en el mismo plazo, no todos cobramos lo mismo por acelerar en cantidad de días. Entonces, digo, hay un juego ahí a laburar, que es una tendencia y que genera un desafío. Y creo que la otra tendencia, y que lo hemos hablado poco, tiene que ver con el mundo del e-commerce. Cuando vos mirás a nivel global, el e-commerce es todavía el que sigue creciendo, hasta incluso en países con 90 y pico% de penetración de medio pago, es el que sigue creciendo en términos interanuales. Cuando miro a Argentina, en términos interanuales, el pago con POS y QR, se quiere que el mundo presente, punto de venta, está flat, depende del mes, pero está bastante flat, parecido obviamente al consumo. Cuando miro el e-commerce crece. El e-commerce crece en Claro. términos reales. ¿Por qué? Y pues lo que crece ahí y lo que por ahí decrece en el mundo presente posiblemente se esté yendo al mundo e-commerce, porque la gente ya no va tanto al shopping, no va tanto al punto de venta, le gusta comprar por e-commerce y se te está metiendo la IA en el medio. Digamos, ya no hablamos casi o sí, pero digo, vamos a empezar a dejar de hablar del marketplace, porque te vas a meter en ChatGPT y le vas a decir, che, me quiero comprar una zapatilla a buscar el mejor precio. Y ahí empiezan a tomar relevancia las tiendas de los comercios chicos y medianos, que por ahí hoy venden a través de un marketplace. Bueno, ¿cómo preparo mi tienda para ese mundo? Entonces yo creo que esa es otra tendencia que está empezando y que se va a venir fuerte en el próximo tiempo. Sí, yo tenía una pregunta que tenía que ver, bueno, el comerciante, el comercio, qué decisiones tiene que evaluar hoy, esto de las tendencias, ¿no? Y esto de tener tantos posts arriba del mostrador y no perderse de vista también lo otro que hablabas vos, de todo el back office, de tenerlo integrado con el sistema de punto de ventas o de, bueno, de tener una mejor plataforma para poder, es como que tiene un gran desafío. Hoy no hay nada que se lo unifique todo eso, ¿no? O sea, es como que hoy sí o sí tiene eso, tantos posts, tanto trabajo multiplicado, o sea, hoy es Sí, así. sí, totalmente. Nosotros, bueno, ustedes nos conocen bien y laburamos mucho juntos. Eh, Hemos trabajado desde hace muchos años mucho en la solución de post integrado, que si se quiere como la del medio de la pirámide, y es la Sí. que te resuelve mucho de esto, ¿no? De tener el sistema de punto de venta, con tu catálogo, con tu lista de precios, que te va a ayudar después también a mirar los márgenes, porque lo vas a tener mucho mejor establecido, con probablemente mejores herramientas para poder verlo, no sé, de un Logic. Eh, Tener eso integrado y tener punto de venta, obviamente que en cuanto yo empiezo a agarrar soluciones por días de promoción o por lo que sea, si yo tuviera que integrar todas esas cosas que agarro, en medio un incordio. Entonces, por eso digo que a mí como director de producto de Payway, mi desafío está en entender
como obviamente con las promos y demás adentro, le genera un valor agregado al comercio en esto que decís vos, de che, mirá que cuando vendo por esta solución me resuelve todas otras cosas que Claro, también me pegan esos márgenes. claro. Eso va a ser fundamental, diferenciarse ahí y facilitarle la vida, digamos, de eso que está atrás, ¿no? O sea, y que yo creo que hay también un tema cultural ahí. Nosotros tendemos solamente a ver a corto, digamos, bueno, los medios de pago digitales, pero en realidad hay Sí, atrás el hecho de trabajar integrados con las soluciones de gestión es fundamental porque te permite auditar mejor y controlar después mejor todo lo que está pasando en tu negocio, seas chico, mediano o grande, ¿no? Obviamente. Los grandes a lo mejor ya lo tienen más incorporado porque tienen también áreas de sistemas y demás, pero para mí ahí hay, digamos, el comerciante tiene que plantarse ahí y ver realmente cómo puede hacer para acercarse a esa solución integral, ¿no? sí, totalmente, y creo que ¿Hay también, algo que vos veas obsoleto ya, Lucas? Como diciendo, el comercio que está así, está realmente, ¿no? O sea, como que me digas, no, el que no está hablando con la IA hoy está medio obsoleto, o sea, una cosa así, pero a nivel pagos, sí, yo creo que todavía el que no está hablando con la IA todavía está a tiempo, es como incipiente, pero a nivel pagos, algo obsoleto, a ver, se ve poco, no sé, venta a través de banda en vez de chip o contactless. Hay sí, poco conocimiento a veces de eso, pero el chip y el contactless, hablando de la tarjeta física, te da como comercio una seguridad que está intrínseca en el tipo de solución. Cuando te pagan con chip y contactless, el contracargo, que el desconocimiento que pueda generar el usuario o pagador, no va a llegar nunca al comercio como un saldo negativo, porque se supone que se utilizaron todos los elementos de seguridad que proveen las marcas, los bancos, los adquirientes, etcétera, que cuando vas con banda es una exclusión porque no tiene los ratios de seguridad y demás que tiene eh, el pago con chip, con NFC, con etcétera. Entonces, yo creo que eso está tendiendo a estar en desuso y recomiendo que no lo hagan. Pero después, digo, decir que el efectivo está en desuso, yo creo que todavía es medio apresurado. Eh, Creo que todavía es medio apresurado. Creo que cada vez hablas con más gente que te dice yo no uso efectivo. Y creo que esto del pago con alias también lo está como acelerando, porque es como un efectivo digital, por decirlo de alguna manera. sí. Pero después no veo algo que vos digas, viste, no sé, todavía por lo menos, no, vender, no sé, tener un local en la calle está de moda. Yo creo que no y que no va a suceder. Sí creo que el e-commerce va a crecer mucho en los próximos años, sobre todo en Sí, Argentina. va a seguir creciendo. Che, y hablando un poco del futuro cercano, ¿vos qué cambios crees que van a impactar en el comercio argentino en los próximos años, próximos 2 años? ¿Hay algo que ustedes dentro de su mundo están viendo que se viene? Sí, sí, mirá, yo creo que el que tiene la posibilidad de viajar a veces te permite, si prestas atención, en general los que somos del rubro, que estamos un poquito más de atención que cuando uno va como consumidor normal, pero cuando viajas, viste, ves algunas tendencias o cosas que ya suceden en el mundo y que después por decantación llegan primero, por lo menos en Latam, Argentina y Brasil, que son como los dos más adelantados. Yo creo que todo el mundo autoasistido, viste, en términos de tener un tótem y que la persona se autogestione, es algo que va a suceder y que se va a acelerar a priori con una economía un poco más estable y con mayor disposición a la inversión. Es probable que eso empiece a suceder con más frecuencia y lugares más bajos de la pirámide de comercios. ¿Por qué? Porque te ahorra costos de empleados y porque también hay una realidad que hay determinado rango etario de consumidor que cuanto menos interactúa con la gente, viste que le gusta más. Y por eso también que es el e-commerce. Entonces yo creo que todo lo que es autoasistidos y después microventas, como son las vending machines, de, no sé, tengo una cadena de farmacias y si se da la regulación que en teoría se va a dar,
y capaz que puedo empezar a vender Ibupirac, Tafirol y no sé qué otras cosas más en una vending machine que dispende ese tipo de productos, no sé, en un supermercado, en una estación de servicio, en el aeropuerto, y empiezo a ampliar mi red. Yo creo que eso va a suceder. Yo creo que lo que hablamos del e-commerce y la IA atravesando el e-commerce también va a suceder y hay que ir preparándose para eso. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con, yo creo, como una etapa más adelante todavía, sobre todo en Argentina, porque requiere una inversión en punto de venta grande, todo lo que tiene que ver con pagos biométricos o con la palma de la mano y demás, va a venir, pero yo creo que faltan algunos años todavía, porque hay algunos protocolos que hay que resolver, Ah, ok. y creo que también genera un recambio de hardware de punto de venta, que, bueno, que son inversiones más grandes, y hay que ver un poco también, ¿viste? Contexto país y contexto importaciones y un montón de otras cosas. Y para cerrar, algo más normal y cercano, yo creo que las billeteras de contactless, NFC, Apple Pay, Google Pay, etcétera, todavía tienen terreno por ganar en el mercado local. Cuando lo ves afuera es algo que es súper habitual, y ahí sí le ganó mucho terreno a la tarjeta física. Y creo que ahora que se sumó hace ya un par de años el pago con tarjeta en transporte, que es algo de cercanía, de habitualidad, etcétera, va a impulsar mucho la adopción de ese tipo de billeteras que, bueno, son las que estamos acostumbrados acá de pago con QR, ¿no? Bien. Y respecto al futuro y respecto al efectivo, ¿no? ¿Hay algo que tiene que ver con las tasas? Es decir, bueno, yo hago un comparativo. No sé, vos hablabas de viajar recién, yo he viajado a Brasil, ya en Brasil no se maneja efectivo directamente, el que te vende nada, en la playa, el vendedor ambulante ya tiene Pix, y acá todavía, digamos, no lo está, es un tema cultural, es un tema, porque ellos lograron semejante avance y acá no? No sé si tiene que ver con el tipo de economía que nosotros manejamos históricamente, que siempre sabemos que todavía hay bastante fuerte dos economías. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no podemos avanzar a eso? ¿Por qué hoy, justamente, hasta un vendedor ambulante no tiene su QR puesto acá? Es más fácil, ¿no? Yo muchas veces digo, te bajo muy, muy, muy abajo, ¿no? Por el vendedor ambulante de un semáforo que si no tengo efectivo no te puedo comprar los pañuelitos. O sea, si me dieras un QR sería, te los compro y te lo pago. O sea, eso todavía no se logró. ¿Cómo lo ven ustedes esa parte cultural? Sí, yo creo La tasa que juega, perdón, lo que quiero enganchar es la tasa. ¿Juega, digamos, el tema de cuánta plata le queda? ¿Sigue siendo predominante en todo eso o es cultural? yo creo que hay un poco de todo, ¿no? De una mezcla de cosas. Yo creo que el punto que dijiste al inicio respecto de las dos economías o de la informalidad que todavía hay, atenta un poco contra eso, siempre comparando contra Brasil. Brasil, en términos de medios de pago y en términos de soluciones financieras, si le queremos poner un título, siempre está 3, 4, 5 años por delante nuestro. ¿Por qué? Porque es una población bastante más grande que nosotros, entonces para las soluciones o inversiones extranjeras tiene un cierto atractivo, no sé, venir con una billetera digital o venir con alguna fintech o lo que sea, porque generar X nivel de penetración te implica millones de usuarios de repente por la cantidad de población que tienen, y eso, si se quiere, comparado a nosotros, hace que vengamos siempre un poquito por detrás en términos de innovación, de inversión, de soluciones. También hay un marco en Brasil que es PIX, es una iniciativa del gobierno y tiene determinadas cosas que lo impulsan a ser utilizado, y una estrategia, a mi gusto, bastante clara por parte del gobierno brasileño frente a las marcas globales y cómo le ganan terreno a las marcas globales. Por lo cual digo, ese contexto también colabora mucho a lo que mencionabas de Pix y al QR, etcétera. Y volviendo acá a Argentina, yo creo que las billeteras digitales o las cuentas virtuales, que hoy tienen una barrera de entrada bastante baja, eh, permite digitalizar bastante más de esa economía informal que solemos tener, y que por eso también
se está dando el fenómeno del pago con alias, porque digo, en esto de el pago informal o el que tiene ingresos informales y no los quiere meter en el sistema bancario por el motivo que sea, por blanqueo, por etcétera, una billetera, si se quiere, está como en cierto punto y hasta ciertos montos y ciertas cosas, como más abajo en el radar. Entonces, por ahí le puedo hacer un cash-in y ya tengo dinero digital y puedo hacer un pago con alias, un pago con saldo en cuenta en QR. Entonces, yo creo que eso va a ir empujando a la digitalización de ese efectivo. Y nada, digo, también tenés una parte cultural del argentino y del mix con esa economía mixta Claro, que le gusta, ¿viste? O que le gusta, que está acostumbrado a tener el billete en la mano y pagar cash. claro. Che, Lucas, y a nivel medio futuro respecto a las tasas, ¿no? Yo sé que las tasas no es algo simple, ¿no? El tema de lo que se cobra de tasas por los medios no es algo tan simple de explicar. Juega mucho ahí las normativas, el gobierno, todo. O sea, ¿cómo lo ves eso? Digamos, ¿se van a poder bajar esas tasas a futuro? ¿Cómo la ve Payway eso? Mirá, yo cuando nos comparo Argentina con la región, eh, en términos de precios, dejemos de lado por un lado las tasas de financiación cuotas, después si quieres hablamos de eso, pero a nivel aranceles para tarjeta de débito, para tarjeta de crédito, para pago con transferencias, cuando vos ves los aranceles comparados con Brasil, un Perú, un Chile, un Ecuador, etcétera, Colombia, México, somos, salvo algún sabor especial, en promedio el que aranceles más bajos tiene de la región. Ah, mira, Y somos también en promedio el que tiene plazos de pago, si se quiere, sobre todo para los comercios mediano chico, más razonables para lo que es sobre todo crédito y débito. Si yo miro tarjeta de crédito, un comercio mediano chico, se le paga 8 días hábiles por reglamentación, después lo puedo acelerar a un día, dos, tres, los 8 y pagar una tasa por eso. sí. Pero digo, yendo a los plazos, si se quiere, normativos, Brasil, por ejemplo, tarjeta de crédito lo paga a 18, 30 días, depende del tamaño del comercio. Y eso en un flujo de caja es importantísimo y eso te genera, si querés, un costo o una erosión sobre los márgenes porque la plata está frenada en otro lado y capaz que te tenés que financiar o generar capital de trabajo por otro lugar, entonces estás pagando adicional por un dinero que vos tenés frenado en otro lado. Entonces yo creo que todavía se puede trabajar un poco en eso, pero yo creo que estamos en buenos niveles de aranceles y de plazos de pago. Y después tenés una realidad que es, detrás de los aranceles que hoy paga el comercio, tenés a las marcas globales que tienen sus costos de uso de red, que son costos estándares, que son costos en dólares. Entonces, cuando nuestra economía está mal en términos de peso contra dólar, esos costos duelen más. Entonces, es más difícil bajar aranceles porque las marcas, digamos, tienen que ¿cómo se llama? Que va a mantener los costos, entonces Claro. es un juego, ¿viste? De huevo a la gallina. Entonces, yo no creo que haya un cambio brusco por delante, incluso normativo ni nada. Sí creo que a lo largo de los próximos años puede haber alguna cosita. Después sí tenés el mundo de lo que decíamos que dejamos a un costado, que son las tasas de financiación, las tasas de préstamos, las tasas de capital de trabajo, que un poco lo hablamos con el tema de la mora y demás. Si vos ves las tasas de referencia, que son la TAMAR y la Bandar, de acá a un año para atrás han tenido una baja bastante considerable y eso tardó más tiempo en reflejarse hacia la Claro, colocación. exacto. Entonces, yo creo que el próximo semestre, el próximo año, 2, 3 años, si la economía sigue en el rumbo que teóricamente está, el consumo se empieza a activar un poco, va a necesitar de esta baja de tasas, Sí. y es algo que ya se empieza a olfatear. Creo que ¿cómo se llama? La llave que nos falta o el empujoncito que falta es lo que yo te decía de, bueno, cómo resolvemos ese problema que está arrastrando el sistema financiero de la mora para que después se traslade al consumo. Creo que todavía queda por
por bajar tasas por parte de quienes colocan tasa o venta en cuotas o promociones o lo que sea. Todavía hay espacio a bajar ahí, pero también necesitas del empujo del lado, si se quiere, tarjeta viente, para que tenga disponible, para que tenga crédito, para después poder usar esas cuotas o ese crédito. Bien. Yo creo que va a venir muy por ahí la mejora en términos de margen y de costos. Bien, bárbaro. Bueno, Carla, no sé si hay un par de preguntas ahí de la gente que nos acompaña, que nos está escuchando, que quiera Sí, sumarle a Lucas. las Hacemos consultas, ¿qué un par de tal? preguntas. Sí, hubo un par de preguntas sobre las tasas, pero que ya Manuel respondió directamente que querían información sobre las tasas NA y EA que están cobrando por pagos las 48 horas, que, bueno, tiene que ver más con el tema de cobros de tasas. Hay muchos comentarios al respecto que tiene que ver con la inflación que les está afectando a los comercios. Y bueno, después con algunas consultas técnicas que ya Manuel también les dio una información de dónde referirse para toda la parte técnica. Pero principalmente sus comentarios van más hacia cómo subieron las comisiones y las tasas y la inflación en general. Entonces, no sé si hay algo que pueda funcionar como para ayudar al comercio en esta situación, Lucas. Sí, a ver, una de las cosas que estábamos hablando y que está bueno el punto de la inflación, que no lo tocamos y si se quiere, hace unos meses o años era como el primer tema que tocabas. Sí, Creo que todos, y el otro día lo hablábamos también incluso internamente, tenemos el desafío de entender cómo manejamos nuestra rentabilidad, nuestros márgenes y nuestra colocación de precio y nuestra gestión diaria en un contexto inflacionario más estable. Yo creo que deberíamos todavía tener una inflación más baja de la que tenemos hoy, pero no tenemos que olvidar que hace dos años, tres atrás, estábamos hablando de ratios de inflación de 100, 200, casi 300 sí. puntos interanuales, y eso crea una distorsión completa de precios, y también genera un hecho que creo que hoy estamos como empezando a entender, que es las cuotas ya no se licúan a nivel de cuando yo pago, digamos, yo como consumidor, ni siquiera yo como paywall. Vos antes lo Claro. que te pasaba era pagaba la tele en 12 cuotas, a la cuota 6, por el nivel de inflación que había ¿cómo se llama? Mensual, el consumidor ya casi ni la sentía esa cuota, porque si tenía la suerte de que era un ajuste salarial, porque estaba en blanco, porque etcétera, esa cuota ya empezaba a valer menos, y probablemente, en términos no reales, empezaba a valer menos, y probablemente ese mismo televisor, 6 meses después, estaba al doble. Eh, entonces, yo creo que hay todavía un desafío en cómo manejamos los márgenes y cómo se reacomoda el consumidor en su tipo de consumo en relación a esto. Porque ya no va a haber tanta, viste, voy y compro la tele, si total la sexta Tal cuota cual, ya no la sí. pago más. Es el Eh, desafío, sí, estamos en esa transición, sí, totalmente. Cambió totalmente el partido y es cierto lo que decís, o sea, ya no es la misma modalidad. Hoy se sí, sienten, si son las 12 cuotas, vas a tener más o menos esas 12 cuotas total, durante el año, o sea, Claro. total, es, la vas a tener que bancar casi todo el año. El tema ahí también es, yo creo que otro de los desafíos está en, no, el comercio también se acostumbró mucho a tener o valorar muchísimo la acreditación inmediata. La acreditación inmediata por detrás tiene un costo financiero que tiene que ver con el capital del dinero acelerado. Obviamente que en la medida que bajan las tasas, el golpe sobre ese dinero neto que termino cobrando es más bajo, pero también la realidad es que la necesidad de tener ese dinero inmediato, si yo tengo bien armado mi flujo de caja en función de mis ventas promedio, empieza a bajar un poco esa necesidad de inmediatez, cuando estamos hablando de un plazo de pago de 24 horas para débito, inmediato para pago con transferencias y promedio 8 días para pago de crédito. Entonces, incluso creo que
la mayoría de los clientes tienen plazos intermedios de pago, no necesariamente hacer todo de un saque. Entonces yo creo que hay también un poco de laburo de nuestro lado, de ayudar al comercio en esta nueva realidad, de que tal vez por la inflación no necesito el dinero ya porque no se desvaloriza tanto en forma intradiaria, empezar a entender, bueno, si estoy incómodo con determinada comisión, sea el cliente que sea, hay precios de todo tipo, color, promociones, etcétera, pero digo, entender la ecuación o la charla, diálogo entre el dinero inmediato, el dinero en un par de días, cómo eso juega contra mi caja, qué necesidad tengo real de cash flow. Entonces, un poco todo ese juego, que es lo que hablamos al principio de entender mis márgenes y cómo también los medios de pago le pegan, los tipos de medios de pago le pegan a mis márgenes, va a generar también como un cierto mejor manejo de mi flujo de caja. Y eso va a pegar después en las comisiones de lo que pago por venta con tarjetas, porque si no necesito el dinero hoy, lo necesito en 8 días, y probablemente en vez de estar pagando, no sé, si tengo algo promocional, estaré en 3, 4, si no tengo algo promocional, estaré en 6,5 para el pago inmediato. Probablemente si me lo pagan 8 días va a estar en 1,8 crédito, porque es el arancel normativo. Entonces, yo creo que hay ahí para jugar nosotros, desde nuestra propuesta de valor, y el comercio, que es quien conoce también su flujo de caja, en qué es lo que necesita realmente y qué está dispuesto y qué le conviene pagar o no para tener ese flujo de caja acomodado a su necesidad. Bárbaro. Muy bien, tengo Che, una Lucas, preguntita más sí, y ya después te dejo hacer el cierre, Sergio. dale, Dice, sí, estamos en el Tato tiempo. Moise dice, ¿funcionan bien las terminales que soportan más de un número de establecimiento? Por ejemplo, para promociones bancarias de un determinado banco. Sí, hoy tenemos una solución que se llama multicomercio y es exactamente eso y la tenemos tanto para operar en terminales standalone, que es la terminal, digamos, desintegrada, como en terminales integradas, y lo que permite es, si yo tengo un número de comercio con el banco BBVA y tengo otra con el banco, no sé, Galicia, bueno, el día que tengo la promo de Galicia y necesito acreditar en Galicia, desde la pantalla de la terminal puedo seleccionar ese número de comercio y ya no necesito tener una terminal por cada banco, por decir una manera, o una terminal por cada promoción. Por lo cual eso ya lo tengo disponible y lo que después estamos trabajando seguramente ya más para fin de año tiene que ver con multicomercio, multiquit, que es poner para grupos económicos o mismo para esquemas de franquicias o grupos de quits, en donde por ahí quiero vender con 2 quits distintos y no tener 2 terminales distintas. Bueno, poder operar también de esa forma es mucho más particular que el multicomercio, que es más habitual, pero son cosas que tenemos en radar y que estamos trabajando hoy. Se las pueden llamar a nuestros centros de servicios o pueden hablar con su ejecutivo de cuenta desde un ejecutivo de cuenta y pedir la funcionalidad o la configuración si es que todavía se mantienen con 2 terminales porque nació así el servicio y por desconocimiento o porque no llegamos nosotros no se cambió. Bárbaro. Bien, Lucas, bien. venimos, ¿hay alguna más? No, solamente quería dejarles dicho que igual para comentarios y consultas que La tengan, ya encuesta. sea de Payway o de les vamos a dejar acá una encuesta para que puedan completar. Ahora sí, Bárbaro. Sergio, te doy No, todas las palabras. bárbaro. No, Lucas, la verdad que hay varias ideas que hemos hablado, con novedades y cosas que hemos hablado. ¿Vos querés dejar para cerrar alguna idea más o un par de ideas? Es decir, pero desde el lado, imagínate, me imagino acá la mayoría de la gente que está escuchando son comercios chicos o pymes medianas. Y más allá de todo lo que está sucediendo, de la economía y demás, bien más que nada alguna idea diciendo, bueno, te voy a dejar que un comercio hoy tendría que prestar atención en lo que es medios de pagos. Si querés, yo sé que hablamos muchas cosas, pero hay algo que vos dirías, mira, hoy fíjense en esto y en esto. Mirá, yo, digamos, y para no ir a cosas complejas o hablar de, ¿viste? Un poco de macroeconomía, tasas, Sí, sí, tal cual. es la preocupación de todos.
o como consumidor, o porque tengo un comercio, o porque soy adquirente y como se llama, no me gusta tener las tasas altas, las tengo porque los costos de fondeo, lo que sea, y no me gusta en términos de el comercio genera menos venta y yo como adquirente y ustedes como sistema de punto de venta, cuanto más vende el comercio, mejor nos va también, por lo cual tenemos como el doble sombrero, ¿no? De que nos conviene que les vaya bien, entonces tampoco nos gusta atentar contra eso. Pero para ir bien a lo concreto y por el tamaño de comercios o perfil de comercios, para mí no me entra en la cabeza el tema, ¿viste?, de post-integrado con un sistema de punto de venta y conciliación, la cantidad de dolores de cabeza que te ahorra el poder tener eso disponible, y la realidad es que hoy la oferta es grande para ese tipo de solución, y si más lejos nos pegan un llamado a cualquiera de nosotros dos y le damos una mano. Yo creo que eso todavía es como un debe en el segmento mediano y masivo de comercios o long tail de comercios. Y es lo que uno por ahí siempre deja para después, ¿no? Porque estoy concentrado en cómo vender. Pero de repente no me di cuenta y tengo, no sé, un grupo de gente atrás mío en la oficina administrativa, conciliando el banco, conciliando las transacciones, viéndolo si me entró algún contracargo en e-commerce. Y en definitiva todo eso después te pega sobre los márgenes, porque son costos estructurales que tenés always on, por decirlo de alguna manera, y que probablemente con algún nivel de automatización y de integración podrías tender a eficientizar toda esos costos que tenés por detrás, esa operación que tenés por detrás. Y bueno, el desafío también de las múltiples terminales o soluciones en el punto de venta, todas desintegradas. Como dije, hay un desafío para nosotros como cadena de valor de medios de pago, ver cómo le alivianamos un poco ese problema al comercio, pero también un desafío del comercio entender cómo le pegan los márgenes independientemente del día particular de promoción, tener tanta terminal arriba del escritorio, ¿no? Buenísimo, excelente, Lucas. La verdad, solo me queda agradecerte por tu tiempo, agradecer a todo el equipo de Payway, también a Emiliano y a Manuel que están ahí atrás, por participar de la academia. Esto va a quedar grabado, es contenido que va a estar disponible. Nada, espero que te hayas sentido cómodo. Un placer. Bueno, y nada más que agradecerte. A todos los que están escuchando, nosotros, déjame pasar la propaganda, que va a haber otro evento el mes que viene de la academia, seguramente orientado al marketing digital, también muy interesante para el comercio chico y mediano, y invitarlos. Y nuevamente gracias, Lucas, nos despedimos. Saludos a todos, gracias por estar, a todos los que participaron, y los que no van a tener en YouTube, en nuestro canal, subido el evento y lo van a poder ver más tranquilos. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Saludos, que estén Un bien. abrazo.